Bueno, pues vamos a hacer el primer ejemplo. Dice, se arrastra una caja de 70 kilogramos a través de una cuerda que forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. La cuerda actúa con una fuerza de 400 newtons. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.050, calcula la aceleración de la caja. Bueno, entonces, como siempre, pues conviene antes de todo hacer un diagramita que represente lo que está sucediendo. Entonces vamos a representar que tenemos nuestra caja. Esta caja tiene una masa de 70 kilogramos. Nos dicen que se está arrastrando, pues vamos a ponerle aquí un piso, y que se arrastra debido a que está actuando una cuerda que forma 30 grados respecto al horizonte y que esa cuerda actúa con una magnitud de 400 newtons. Nos dicen a su vez que el coeficiente de fricción cinético que existe entre la caja y la superficie pues es de 0.050 y lo que nos preguntan es que cuál es la aceleración que está experimentando nuestra caja. Entonces, siempre que sea un problema de fuerzas, lo podemos resolver con nuestro algoritmo que ya habíamos mencionado en dos sencillos pasos. Entonces, paso 1, dijimos que era la elaboración de un diagrama de cuerpo libre. Hay que recordar que el diagrama resuelve el 80% del ejercicio, entonces hay que trazarlo bien porque básicamente de eso depende que todo quede bien resuelto. Y es muy sencillo resolverlo del modo correcto. Lo único que hay que hacer es repasar cada una de las 5 fuerzas y ver cuáles deberían de existir o no en nuestro ejercicio. Entonces vamos a mencionar una de las fuerzas, por ejemplo la fuerza de tensión. ¿Existe sí o no fuerza de tensión? Sí, porque por definición siempre que estemos frente a la presencia de una cuerda, lazo, cadena, y aquí literal en el ejercicio nos dicen que existe una cuerda, entonces esa cuerda pues podría estar representando a la fuerza de tensión. Entonces siempre en el centro del diagrama de cuerpo libre nos imaginamos que ahí está nuestro cuerpo que está recibiendo las fuerzas, en este caso es la caja, y desde ahí sale una fuerza formando un ángulo de 30 grados, una fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión, como si tengo su magnitud, pues de una vez se la anoto. Ahí está, llevo una fuerza. Otra fuerza, ¿existirá o no, por ejemplo, el peso? Dijimos que en el 99% de los ejercicios de física va a haber peso, siempre y cuando pues, el cuerpo en cuestión posea masa. En este caso tiene una masa de 70 kilogramos. Entonces, la masa pues no es el peso. Dijimos que el peso tenía su propia fórmula que era la multiplicación de la masa por la gravedad. Aquí pues la masa es de 70 kilogramos y nomás para hacerlo representativo, o sea, ocuparemos una calculadora, pero decir que 9.81 se parece mucho al número 10, pues no es grave. Entonces yo voy a redondear la gravedad a 10 para hacer la operación muy fácil y 70 por 10, 700 newtons. Entonces estamos hablando de que en este diagrama de cuerpo libre existe una fuerza, esa siempre se representa hacia abajo, una fuerza del peso, y que en este caso tiene una magnitud de 700 newtons aproximadamente. Voy a poner su W de peso. Llevo 2. Otra fuerza, dirían por ejemplo que existe sí o no fricción. Entonces la fricción siempre se tiene que verbalizar, no se vale suponerla. Entonces aquí sí me dan a entender que existe fricción, puesto que nos están dando el coeficiente de fricción. Entonces una forma en que nos están diciendo que sí existe. Y pues bueno, por definición la fricción es una fuerza opuesta al movimiento. Aquí nosotros estamos suponiendo que la caja se arrastra, es lo que me dicen tal cual. Entonces si se arrastra por culpa de la cuerda, quiere decir que la caja se mueve hacia la derecha. Entonces en este caso la fricción pues sería una fuerza que apunta opuesta al movimiento. Si el movimiento sucede a la derecha, entonces la fricción va a ir al contrario, a la izquierda. En el diagrama de cuerpo libre se puede ver de este lado, ahí, de este lado la fricción. Entonces fuerza de fricción, como no tengo su magnitud, pues nada más dejo el símbolo que la representa. No sé cuánto vale. Entonces llevamos 3. Tensión, fricción, peso. ¿Existirá sí o no fuerza de empuje? Entonces las fuerzas de empuje se verbalizan. En este caso no me dicen que hay una fuerza empujando a la caja.
Podría ser que la fuerza de 400 newtons, alguien en vez de considerarla como una tensión, la considere como un empuje. No estaría incorrecto siempre y cuando pues ya no la vuelva a representar después como una tensión. O sea, la puede considerar tensión o empuje, alguna de las dos. La más correcta es tensión, puesto que es una cuerda. Pero hay alguien que puede decir, pues yo la voy a considerar un empuje, y entonces dejaría de considerar que existe tensión. Entonces ahí van 4, y la última fuerza que me falta es la fuerza normal. Por definición, siempre que un cuerpo se recarga sobre una superficie, que es el caso de esta caja, se dice que existe una fuerza normal que siempre sí o sí forma 90 grados respecto a la superficie, ¿no? Entonces por acá debería estar la fuerza normal. Si nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, la ponemos perpendicular y aquí está la fuerza normal. Entonces ya son todas las fuerzas. Este es un diagrama de cuerpo libre muy bien realizado porque está considerando cada una de las 5 fuerzas. En este caso aparecieron 4, no todas. Hay ocasiones en las que solo van a aparecer 2, a veces solo una. Pero bueno, resolver esto bien sí equivale a que prácticamente ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Porque ya nada más en el paso 2 es dar una opinión que suene razonable respecto a qué opinamos del movimiento horizontal y respecto a qué opinamos del movimiento vertical. Entonces acuérdense que se le debe de poner que es igual a 0 cuando el cuerpo presente velocidad constante horizontalmente, o 0 cuando presente velocidad constante verticalmente hablando. Vamos a reflexionar en el caso de esta caja. Nos dicen que esta caja se arrastra, entonces quiere decir que sí se está moviendo, pero se mueve con velocidad constante o se mueve con aceleración. Esto no es algo que uno se deba de inventar, tiene que buscar en el texto literal que te dicen, si le están moviendo a ritmo constante o cada vez más rápido o más lento. Entonces aquí en este ejercicio nos preguntan por la aceleración. A todas luces nos están diciendo que esta caja se mueve pues con velocidad cambiante. Eso nos daría a entender que en cuanto a las fuerzas en X, aquí el planteamiento correcto debería ser igual a masa por aceleración, puesto que se mueve acelerándose. Y verticalmente hablando, dirían que esta caja se eleva por los cielos o se entierra por el pavimento. Pues no, la caja verticalmente hablando va a permanecer en el mismo nivel. Quiere decir que verticalmente hablando pues no tiene movimiento, quiere decir que su velocidad es de 0 verticalmente hablando y se mantiene como 0. Entonces verticalmente hablando, aquí lo correcto sería plantear que las fuerzas verticales dan igual a 0. Y listo, esto es más que suficiente para que quede resuelto el ejercicio. Ya lo único que tenemos que hacer nada más es sustituir la parte que dice fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces fuerzas en X las sustituimos directamente del diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué fuerzas se observan que actúen horizontalmente hablando? Si nos vamos una por una, vamos a empezar con la fuerza de fricción. ¿Tiene actuación horizontal? Claro que sí, es una fuerza 100% horizontal y como apunta hacia la izquierda, entonces quedaría menos la fuerza de fricción. Si nos preguntamos por el peso no tiene participación horizontal, entonces no participa en la sumatoria de fuerzas horizontales. Si nos preguntamos por la tensión, al ser una fuerza inclinada, todas las fuerzas inclinadas tienen una participación horizontal y una participación vertical. Entonces aquí la fuerza de tensión, claro que tiene una participación horizontal y esa se expresa con el coseno. Entonces como apunta hacia la derecha es positiva, vale 400 y sería coseno de 30 grados la participación horizontal. Y la fuerza normal es una fuerza 100% vertical, no tiene participación horizontal. Aquí no se pone. Entonces esto es la sustitución de las fuerzas en X y ya nada más copiamos es igual a la masa, que sí la tenemos de 70 kilogramos, por la aceleración que experimenta el cuerpo, que no la sabemos, justamente la pregunta del ejercicio. Entonces, siempre que se sustituye, se observa que queda. Muchas veces queda una ecuación con una sola incógnita, pues se puede resolver. En esta ocasión nos quedaron dos incógnitas, la fuerza de fricción y la aceleración. Si son dos incógnitas, pues no lo puedo resolver. Entonces no pasa nada, simplemente te cambias a la siguiente sumatoria, a las fuerzas en Y. Fuerzas verticales que se puedan observar en este ejercicio, pues va a ser la fuerza normal, es una fuerza completamente vertical, también el peso y también una componente de la fuerza de tensión. Entonces la va a poner fuerza normal, como apunta hacia arriba, es positiva.
peso, como apunta hacia abajo es negativo, son 700 newtons. Y la tensión, su parte vertical apunta hacia el cielo, quiere decir que es positiva. Entonces la componente sería 400 seno de 30 grados, igual a 0. Entonces de lo que me quedó, solamente hay una incógnita, la fuerza normal, quiere decir que la puedo despejar. Entonces hacemos nuestro despeje y nos queda que la fuerza normal es igual a 700 menos 400 seno de 30. 400 seno de 30 en una calculadora nos va a dar 200 y pues 700 menos 200, 500 newtons es a lo que equivale la fuerza normal. Entonces lo que queremos es la aceleración y la aceleración salió en la primera ecuación. Entonces, ¿nos servirá de algo la fuerza normal para bajar el número de incógnitas en la primera ecuación? Pues sí, porque la fuerza de fricción tiene su fórmula. La fuerza de fricción se expresa como la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de fricción y el coeficiente si no lo dieron. Entonces la podemos calcular. Fuerza normal, que la acabamos de calcular, nos dieron 500, coeficiente de fricción 0.50. Entonces multiplicar por 0.5 es sacar la mitad. Entonces la mitad de 500 son 250. Esta es la fuerza de fricción. Entonces ya teniendo la fuerza de fricción, podemos regresar aquí al paso 1 y pues sustituimos. Fuerza de fricción menos 250 más 400 coseno de 30, lo voy a hacer de una vez en la calculadora. Eso nos da 346.41, es igual a 70 por A, pues 70A. Aquí es importante que la aceleración es positiva, puesto que el cuerpo en nuestro diagrama se mueve hacia la derecha. Si se hubiera movido hacia la izquierda, pues es importante que le pongas el signo menos, pero pues no fue el caso. Y ya, pues el despeje de la aceleración simplemente sería que la aceleración equivale a 250 negativo más 346, nos va a dar 96.41 y esa cosa se divide sobre 70 y pues ya nada más quedaría eso en total a 1.37. Seguramente los libros lo van a redondear a 1.4. Y pues esa es la respuesta del primer ejercicio. Entonces, pues sí se entiende, ¿no? Pues es muy sencillo realizar todos los ejercicios que tengan que ver con fuerzas. O sea, el primer paso es escribir un diagrama de cuerpo libre. Si se fijan, plantear bien esto equivale a la resolución del 80% del ejercicio, puesto que en el segundo paso es nada más el planteamiento de lo que se opina del movimiento horizontal, si le vas a poner que las fuerzas en X están igual a 0 o a masa por aceleración, y lo mismo para las fuerzas en Y. Y ya, pues últimamente, ya que se plantea eso del modo correcto, simplemente se sustituyen a partir del diagrama de cuerpo libre las fuerzas que están en X, las fuerzas que participan en Y. Siempre después de la sustitución se observa que queda. Generalmente quedan ecuaciones con una sola incógnita, la despejas y ya acabaste. Es un poquito menos común, pero hay veces que te queda una ecuación con dos incógnitas, pues no la puedes resolver, te pasas a al segundo planteamiento. Y ya en el segundo planteamiento generalmente hay algo que se puede despejar. O en situaciones muy extrañas a veces te quedan dos incógnitas en la primera ecuación y también en la segunda. Pues simplemente haces un sistema de ecuaciones. El método de suma y resta, igualación, sustitución. Muchas calculadoras se avientan el sistema por sí solas. Y ya, pues es todo lo que hay que hacer. Entonces, este algoritmo pues es muy poderoso y prácticamente infalible.